Amigos seguidores de Canadá en las Américas, muy buenas tardes. Les estamos saludando a esta hora de la tarde. Hoy es 6 o 7. 7. Hoy es 7 de marzo del año 2017. Estamos aquí ubicados en la ciudad de Montreal, una tarde un poco más tranquila con el frío. Hay un poquito de calor. Está lluviosa, un poquito peligrosa. Estuve en las horas de la mañana con lo que cayó agua glissante, que se llama agua congelada, sobre toda la ciudad y sobre todo en toda la provincia de Quebec. Pues sí, muchas gracias a ustedes, a todos los seguidores de Canadá en las Américas a esta hora de la tarde. Un saludo muy especial. Mario Wally Méndez, quien es el director de esta compañía, les está saludando cordialmente. Y hoy, pues nuestro invitado especial se trata de Saúl Polo. Saúl Polo está aquí con nosotros, es un diputado de la Asamblea Nacional de Quebec y representa a la circunscripción electoral de Laval de Rapid, nombrado por el Partido Liberal de Quebec. Es una brillante persona en Canadá, que ha estado trabajando por los quebequenses y también por la comunidad latinoamericana y por todos esta población y esta región de Laval en Montreal. Pues damosle la bienvenida a Raúl Polo. Como dije, es Saúl Polo, quien es el diputado de la Asamblea Nacional de Quebec y representa por la circunscripción de Laval. Saúl, buenas tardes, bienvenido a Canadá en las Américas. Muy buenas tardes, don Mario, gracias por la invitación y gracias por visitarme aquí en mis oficinas. Decía antes que Raúl Polo pues ha sido también fundador de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Quebec, entre otros innumerables cargos que ha venido desempeñando aquí en Quebec. Bueno, Saúl, es un reto que no es fácil para un inmigrante. ¿Cómo llegaste usted a esta posición en la Asamblea de Quebec? Bueno, gracias de nuevo. Ha sido, digamos, una trayectoria que ha tomado un cierto tiempo, no es un proyecto que se dio de un día para el otro. Yo tuve la oportunidad hace más o menos 12 años de empezar a implicarme en el partido que represento, el Partido Liberal, como voluntario. Y me tomó más o menos 9 años de implicación constante, activa en diferentes cargos. Entre el año 2012 a 2014, antes de ser candidato, logré recibir el apoyo de los miembros de la Junta Directiva para ser presidente del partido. Entonces, ese cargo me dio una cierta visibilidad en el partido, y cuando se estaban preparando las elecciones de 2014, pues el líder del partido, que hoy en día es el primer ministro de Quebec, me ofreció ser candidato aquí en el sector, en el distrito de Laval de Rapid. ¿Eso fue en el año 2014? Sí, fue en marzo de 2014, más o menos. Fue 5 de marzo 2014 que se lanzó la campaña, las elecciones provinciales aquí. El día de votación se dio el 7 de abril de 2014. Pero bueno, no, todo eso remonta al año 2005. Yo en el año 2003 empecé a implicarme en la comunidad colombiana aquí en Quebec. Con varios amigos se creó una asociación de profesionales colombianos que funcionó de forma muy activa durante un periodo de casi 4 años. Y durante ese periodo yo pude conocer aquí un abogado colombiano que se llama William Aguilar, que fue candidato para el Partido Liberal de Quebec en el año 2003. Y él vio un poco el trabajo que yo y un grupo de colombianos estábamos organizando a través de esa asociación, que era una asociación que tenía un objetivo de servir de puente entre los colombianos que estaban llegando y los colombianos que ya estaban establecidos, que sean profesionales o empresarios. Y yo era presidente y hacía parte de un grupo de voluntarios que organizábamos conferencias y actividades a través de esa asociación. Y después de casi 1 año y medio, 2 años de amistad,
pues William me invitó a implicarme en el partido y yo durante más de un año y medio le rechacé la idea hasta que en el verano de 2005 pues hablé con mi esposa, hablé con mi papá, volví a hablar con William, etcétera, y decidí hacerme miembro con el objetivo que me sigue animando hoy en día, que es darle una voz a los inmigrantes, darle una voz a la diversidad étnica de Quebec, aportar ideas, contar un poco las dificultades, los retos, también los éxitos que se viven en la diversidad y tratar de aportar esa voz al interior de un partido político. Y eso fue lo que me animó y lo que me sigue animando hoy en día a seguir trabajando por los ciudadanos y en la política. Y bueno, cuando me hice miembro del partido, pues conocí a William y era la única persona que conocía y me fui haciendo un nombre, fui, digamos, a asumir diferentes responsabilidades, diferentes cargos en esos 9 años hasta llegar a ser presidente y después el primer ministro, pues el líder del partido me ofreció ser candidato aquí. Yo vivo en Laval con mi esposa y mi hijo desde el año 2008, entonces era natural para mí presentarme como candidato en el sector de Laval, en la ciudad de Laval y no en Montreal o no en Brossard o en otros lugares, porque este es mi lugar de vida, de residencia, de trabajo como tal. Claro, yo quiero pues contarle a todos mis seguidores de Canadá en las Américas que Saúl Polo pues es un latinoamericano, además de nacionalidad colombiana. Él llegó hace muchos años aquí, a Canadá. Ya nos irá a contar un poquito sobre esa experiencia de llegar a Canadá, pero realmente es una persona muy reconocida, un hombre que ha hecho su carrera política. ¿Es fácil, Saúl, hacer política en este país? Es decir, yo no diría fácil, porque mismo para los nativos no es algo necesariamente fácil, es algo que puede ser accesible, no es un círculo cerrado tampoco. Obviamente hay que conocer un poco, hay que conocer personas del medio. En el caso mío, pues mi historia demuestra de que sí fue posible, pero tomó un cierto tiempo. Eh, eh, y tomó un cierto tiempo y de alguna forma, pues en el caso mío, en el partido en el cual estoy, que es un partido que este año cumple 150 años de existir, pues es un partido en el cual me tomó un cierto tiempo darme a conocer y ganarme la confianza de personas en responsabilidades del partido. Ahora, el cargo a ser diputado, representar a los ciudadanos, no es una tarea fácil, es una tarea que conlleva enormes responsabilidades porque es importante para cualquier diputado de representar sus co-ciudadanos en la Asamblea Nacional frente al gobierno, pero también es importante informar a la población de las acciones y los gestos que implementa el gobierno y explicar esas decisiones para que la comunidad o digamos la sociedad y entiendan un poco mejor cuál es la visión que estamos implementando como gobierno. Entonces, no es fácil. Hay momentos donde los ciudadanos pueden criticarme fuertemente por no estar de acuerdo con ciertas decisiones de gobierno y eso hay que aceptarlo. Hay otros momentos en los cuales los ciudadanos están mucho más, digamos, a gusto con lo que estamos haciendo. Es un cargo, es una responsabilidad es decir, no hay horario. Yo puedo tener actividades de noche, fin de semana, de día, etcétera. Y bueno, como la Asamblea Nacional está en la ciudad de Quebec, que es más o menos a 3 horas en carro de Laval, pues eso también tiene una cierta presión y un cierto impacto, digamos, en el núcleo familiar, porque eso obliga, digamos, a desplazarse, a pasar 2 noches fuera de casa, etcétera, y con familia, una familia joven, pues es un equilibrio que tenemos que tener en cuenta, que no siempre es fácil, pero al mismo tiempo es un privilegio. Entonces hay que analizar esos diferentes aspectos. Usted, Saúl, fue presidente
del Partido Liberal de Quebec. Eso fue en el año 2012, 2014. Así es, durante un periodo de 18 meses. Sí. ¿Cuál es la experiencia que usted tiene sobre esto de ser presidente del Partido Liberal? ¿Qué enseñanza le dejó? ¿Qué puede decirnos sobre esto? Pues para mí es un honor, es realmente también en el Partido Liberal. Yo soy el primer presidente del partido de origen inmigrante. Además yo me gané la presidencia bajo una elección contra un ex ministro, un ex diputado que también se presentó para el cargo. Entonces no fue algo que fue automático, me tocó hacer campaña. Y después la experiencia que viví en esos 18 meses pues fue una experiencia muy enriquecedora también como miembro activo de un partido que llevaba yo ya en el 2012 llevaba más de casi 7 años de implicación activa. Entonces pude ver cómo funcionaba de mejor forma el partido del interior, las actividades con los miembros, también lo que era preparar una plataforma electoral para las elecciones de 2014. Yo viví toda esa experiencia y realmente terminé mi cargo, porque cuando gané las elecciones me tocó renunciar a mi cargo como presidente, y hoy en día pues siento un enorme cariño y digamos un gran respaldo de los miembros que sigo cruzando en diferentes actividades y que me reconocen y que me demuestran ese cariño también. Saúl Polo pues ha venido también ocupando, como lo reseñaba hace un momento, innumerables cargos aquí en Quebec. Ha sido una persona muy activa, muy trabajadora. Eso lo reconocen mucho porque es la segunda vez que creo que yo lo trato de manera personal. En una ocasión en un campo de fútbol lo vi y nos saludamos. Y es la segunda vez que hablo con Saúl, pero yo lo conozco ya, digamos que su trayectoria. Fue fundador de la Cámara de Comercio Latinoamericana también. Cuéntenos esta experiencia. ¿Qué hace la Cámara de Comercio? ¿Todavía existe? ¿Y cuál es la función de la Cámara de Comercio Latinoamericana? Bueno, la creación de la Cámara, soy uno de los cofundadores de esa organización que cumple este año 10 años ya. La creación de la Cámara nace después de las actividades de la Asociación de Profesionales Colombianos. Y entonces ese mismo grupo de profesionales colombianos, a través del éxito de las actividades que organizamos bajo la APCQ, decidimos abrir digamos, ese espacio a toda la comunidad latinoamericana, porque nos dimos cuenta después de casi 4 años de que la sociedad quebequense, la sociedad canadiense, no hace la distinción entre un colombiano, un chileno, un mexicano, un venezolano, etc. Nos ve como una comunidad, aunque cada nacionalidad tiene sus particularidades, tiene su acento, tiene su gastronomía, tiene su música de alguna forma, pero aquí en esta sociedad de alguna forma nos ven como una sola comunidad. Entonces llegamos a una cierta conclusión después de un análisis de aceptar, digamos, esa visión de la sociedad que nos acoge, en la cual vivimos, y por eso convertimos esa asociación en una cámara de comercio. El objetivo de esa cámara, y sigue siendo el objetivo actual, es básicamente favorecer la integración laboral a través de actividades de reconocimiento, de experiencia laboral, de conocer de mejor forma también cuál es el proceso de integrarse al mercado laboral. También actividades que fomentan el desarrollo empresarial, porque hacer negocios o crear negocio aquí en Quebec es muy diferente de crear negocios en nuestros países de origen, en Latinoamérica. Y el tercer objetivo, la tercera misión es también de fomentar las relaciones económicas entre Quebec y Latinoamérica. Y la Cámara en el pasado pudo organizar misiones comerciales de empresas quebequenses que desean justamente consolidar o iniciar relaciones comerciales en diferentes países en Latinoamérica. Entonces, esa cámara existe desde el año 2007. Soy uno de los cofundadores, eso es bien importante mencionarlo, y para mí es un gran orgullo que la comunidad haya aceptado esa organización y la haya respaldado de alguna forma. De alguna forma, sí. Bueno, Saúl Polo pues se ha distinguido
venir trabajando en diferentes posiciones. También creo que ocupó en la parte financiera, en los bancos. Háganos una pequeña reseña de lo que ha venido, además de fundar otros organismos, no los conozco, pero sería usted la persona más indicada para que nos cuente, para que tengamos como la gente y los seguidores de Canadá en las Américas, pues tengan como ya un perfil de lo que es Saúl Polo, colombiano, latinoamericano, que ha venido trabajando enormemente y con mucho esfuerzo por la comunidad latina. Sí, bueno, en mi caso yo me formé en finanzas aquí en la Facultad de Negocios de la Universidad de Montreal, que es HEC Montréal. También me formé en Comercio Internacional en McGill, en la Universidad de McGill. Trabajé 12 años en el sector financiero, 2 años increíbles donde me formé como profesional, aprendí a conocer, digamos, el sistema bancario. Siempre trabajé en el departamento de ventas. Mi rol, mi experiencia en el sector financiero consistía en promover productos financieros con asesores financieros que vendían esos productos a sus clientes. Entonces, yo hacía más bien un trabajo de representación en esos 12 años en 2 instituciones financieras. Uno es el Banco CIBC, el otro es el Banco Laurentian. Y pues también me permitió conocer un poco más cómo funciona justamente el modelo económico, familiarizarme de mejor forma con lo que es la economía quebequense, la economía canadiense, el impacto, digamos, social también del modelo económico. Entonces, hoy en día estoy en política y bueno, las personas pueden pensar de que los temas que de mayor interés pueden ser los temas de inmigración o de integración. En realidad, digamos, los temas que yo afecciono más son los temas económicos, y por eso esa experiencia de casi 14 años en el sector financiero y después en comercio internacional con la Cámara de Comercio, cuando abrimos la oficina, pues todo eso me ayudó, digamos, de alguna forma hoy en día a utilizar esa experiencia para trabajar de la mano con la actual ministra de Economía, Ciencia e Innovación, que es Dominique Anglade. Ella en los últimos años me ha dado diferentes responsabilidades, y justamente esa experiencia laboral pues me ha ayudado, digamos, a desarrollar una red de contactos que hoy en día sigo utilizando para justamente desarrollar y después recomendar ciertas estrategias gubernamentales a nivel económico. Pues hombre, Saúl Polo, colombiano, latinoamericano, una persona que ha sido invitada especial en el día de hoy en Canadá en las Américas. Estamos hablando con él a esta hora. Saúl, tengo la idea, entonces, es decir, la percepción de que usted hace mucho tiempo entonces llegó a Canadá. ¿Por qué no nos habla un poco cómo llegó, cuáles fueron las razones para usted terminar en un país de estos y cómo emigró desde Colombia? Cuéntanos un poco sobre la experiencia. Bueno, sí, mi familia y yo llegamos en el año 82. Por eso le contaba a Mario que acabamos de cumplir 35 años de haber llegado. Yo tenía 6 años, iba a cumplir 7. Entonces estudié un año de escuela, un año y medio de escuela primaria en Colombia. Mi familia es originaria de Barranquilla, de la costa. De esos 6 años en Colombia, yo viví 5 años en Barranquilla, un año en Bogotá antes de emigrar aquí con mi mamá y después mi hermano y mi papá. Soy de familia humilde. La decisión de haber emigrado a Canadá, a Montreal, fue principalmente por parte de mis padres para ofrecernos un mejor futuro. La experiencia que viví es la experiencia de muchas familias inmigrantes que llegan, que tratan de rehacer un futuro, su vida aquí en Canadá. Mis padres siempre me apoyaron, digamos, y me motivaron a mi hermano y a mí a seguir adelante con los estudios. Yo tuve la oportunidad bueno, a través de los años de ir construyéndome, digamos, esa visión de lo que yo quería hacer eventualmente como profesional. Siempre me gustó el área de economía, de negocios, de comercio internacional, etcétera. Entonces, esa es la trayectoria. Hoy en día vivo aquí en Laval, pero en realidad mi familia y yo vivimos más de 12 años en Brossard,
fue digamos, el lugar donde pasé el máximo número de años de mi vida aquí. Eso es en Longueuil. Sí, hoy en día es un distrito de Longueuil, un sector de Longueuil, es en el sur de Montreal. Vivimos casi 7 años en Montreal antes de mudarnos a Brossard. Y después, bueno, conocí a mi esposa, nos hicimos pareja, nos mudamos en Montreal y compramos casa aquí en Laval. La familia de mi esposa son originarios aquí de Laval. Laval es al norte de Montreal, es en las afueras de Montreal. Y bueno, padre de familia, esposo, este año celebro 10 años de matrimonio, tengo un hijo de 8 años y realmente pues gran parte de lo que soy hoy se lo debo a mi familia, pero también a mi esposa porque me ha venido respaldando en estos últimos 12 años ya, casi 13 años y bueno, me siento muy orgulloso de ese trabajo, del trabajo que han hecho, del esfuerzo, del sacrificio que hicieron mis padres a través de los años, de la educación que nos dieron y de esa motivación de luchar, de conseguir los logros a punta de trabajo y de esfuerzo y sacrificio. Y eso es algo que hoy en día sigo utilizando como elemento de motivación. Claro, Saúl, usted tiene, pues, a ver, la población latina aquí tiene muchas necesidades, Saúl. Lo sabemos y creo que usted lo sabe más que yo. ¿Qué está haciendo usted por la población latina, Saúl, en concreto? Porque realmente cada día pues llegan muchos inmigrantes y a raíz de la problemática en Latinoamérica pues buscan este país porque les da una mejor oportunidad. ¿Qué está haciendo usted concretamente por la comunidad latina? En los últimos 3 años pues yo he tenido la oportunidad de organizar varias reuniones, de participar en diferentes eventos. Hace menos de un mes logré organizar una cita con un grupo de 15 personas de la comunidad, 15 actores, no diría yo representantes, pero actores de diferentes áreas, cultural, social, económica, sector económico, sector también educacional. Y esa cita se dio con el primer ministro de Quebec, con M. Couillard. Directamente también estuvo presente la ministra de Inmigración. En mi opinión, y lo digo de forma muy humilde, creo que es la primera vez que se da una reunión entre un primer ministro de Quebec y actores de la comunidad latinoamericana. Esa reunión se dio con el propósito de informarle al primer ministro de los desafíos, los retos, la realidad cotidiana que vive la comunidad latinoamericana aquí en Quebec. Muchos actores definen a la comunidad como una comunidad invisible porque somos una comunidad grande en términos de números. Estamos llegando a 150,000 personas de origen latinoamericano aquí en Quebec, pero no tenemos ese peso económico, no tenemos ese peso, digamos, si se puede decir, político como tal, frente al gobierno, porque somos una comunidad, digamos, de forma general, una comunidad recién llegada. Podemos generalizar de forma general, podemos decir que masivamente la comunidad latinoamericana se ha establecido aquí en esta provincia en los últimos 40, 45 años. Cuando analizamos eso, comparándonos con la comunidad italiana, la comunidad griega, la comunidad árabe, la comunidad judía, que llevan aquí 100, 150 años de haberse establecido, pues 40, 45 años puede dar la impresión que es una comunidad recién llegada, aunque ya estamos llegando a la tercera generación. Entonces, este primer paso es un acontecimiento importante, como lo dije últimamente, sin embargo la tarea no se ha terminado, la tarea apenas está empezando. Y en el cargo que yo estoy asumiendo hoy en día, pues de haber dado ese primer paso, pues a mí me ayuda porque después yo ya puedo hacer el seguimiento con diferentes colegas que tienen diferentes responsabilidades para justamente seguir sensibilizándolos y ver de qué forma los proyectos, los programas
las acciones que toma el gobierno, pues de qué forma justamente se pueden beneficiar a la comunidad latinoamericana. Mi visión, y es un poco el mensaje que se le transmitió al primer ministro, es que para que una comunidad como la nuestra logre integrarse de mejor forma, implantarse de mejor forma en esta sociedad, nuestra comunidad tiene que tener instituciones sólidas, instituciones que sea como la Cámara de Comercio, que sea por ejemplo como un organismo como Latinarte, que trabaja por los artistas de origen latinoamericano, que sea como un organismo como CAFLA, Centro de Ayudas a Familias Latinoamericanas también, que sea por ejemplo como personajes que trabajan en el área académica, como el profesor Víctor Harmony. Es muy importante que se haga ese trabajo de comunidad, de estructurarnos, de consolidar nuestra presencia a través de instituciones fuertes que justamente puedan seguir haciendo ese trabajo de representación, cada quien en sus áreas, y que puedan también ayudar a través de servicios y un mejor acompañamiento a la comunidad. Usted hoy me hablaba de unos aproximadamente 150.000 personas que integran la comunidad latinoamericana. Yo pensé que la cifra era un poco más. ¿Usted tiene esa cifra está actualizada y nos puede también de pronto decir qué número de colombianos han llegado en estos momentos? Bueno, las cifras que yo utilizo son en base al censo del año 2011. También hacemos digamos una cierta aproximación porque el censo del año 2016, los datos específicos no han sido publicados hasta el momento, pero es justamente un trabajo de investigación que ha hecho el profesor Víctor Harmony en la Universidad de Quebec en Montreal, que justamente ha comunicado esas cifras en base al censo. Lo que sí es superior, y eso es un dato curioso, somos más o menos 150.000 latinoamericanos en Quebec, pero hay más de 220.000 no latinoamericanos que hablan español en Quebec y que pueden sostener una conversación en español. Y eso es algo muy, muy interesante porque eso demuestra, digamos, el cariño que le tiene la sociedad quebequense a nuestra cultura, a nuestro idioma, a esa curiosidad que tienen los quebequenses con que sea los países del Caribe como México, Cuba, República Dominicana, Colombia también, que sea por ejemplo la música, la gastronomía, etcétera. Entonces eso es algo bien interesante porque como comunidad tenemos y vivimos varios retos que a diario, pero también podemos decir que tenemos un cierto capital positivo, si se puede decir, un cierto capital de cariño por parte de la sociedad quebequense que ama y que gusta de nuestra cultura en general. Bueno, la función de un diputado aquí en Quebec, comparado, por ejemplo, con la función de un diputado en Colombia o en cualquier otro país, ¿es la misma? ¿Cuál es la diferencia que usted capta en este caso? Pues, según la experiencia. Sí, claro que sí. Bueno, yo honestamente no conozco muy bien el sistema, digamos, parlamentario o político en Colombia, pero aquí les puedo decir que la función de un diputado es realmente de representar sus ciudadanos de su distrito. Mi trabajo aquí consiste en trabajar con los organismos comunitarios, trabajar con los grupos ciudadanos, apoyar iniciativas locales, representar a los ciudadanos cuando se sienten mal acompañados o mal servidos por diferentes instituciones gubernamentales. Entonces es un cierto trabajo de representación cuando hay que intervenir hacia, por ejemplo, la organización de la salud, de educación, etcétera. Entonces, el trabajo realmente consiste en estar lo más conectado posible con el ciudadano, de tener aquí las puertas abiertas de la oficina para tratar esos casos individuales y ayudar de la mejor forma, cuando es posible, a los ciudadanos. Eso es un trabajo local. Lo que yo después hago ya en la Asamblea Nacional es de retomar todas esas vivencias, esas experiencias, esos casos que trabajamos aquí a diario
de poder justamente hacer este trabajo de representación hacia los colegas que son ministros. Entonces, si por ejemplo hay un proyecto de ley o hay una estrategia gubernamental que está por desarrollarse o está por ser anunciada y presentada, pues es importante, en el caso mío, de dar a conocer de qué forma tal o tal proyecto de ley o estrategia gubernamental puede ser mejorada en base a la realidad que viven los ciudadanos de mi distrito. Ese es básicamente el rol que hago. Y bueno, como vivimos y trabajamos en un sistema parlamentario británico, entonces el Ejecutivo y el Legislativo forman casi una sola instancia. Entonces los colegas ministros también son diputados, los vemos a diario, trabajamos con ellos, hacemos todo un trabajo también a través de las comisiones parlamentarias para mejorar los proyectos de ley como tal. Y yo también tengo una responsabilidad de ser un poco el número dos, o digamos de trabajar con la ministra de Economía. Entonces de vez en cuando ella me asigna ciertas tareas, ciertas responsabilidades específicas en pro del desarrollo económico de la provincia. ¿Cuáles son las necesidades, Saúl Polo, de las prioridades que ha detectado usted en esta región de Quebec? Bueno, aquí justamente hace un poco más de 8 días yo hice una reunión con más o menos 20 representantes de grupos comunitarios y ciudadanos aquí de mi sector, y hay muchas necesidades. Hay que decir que en mi distrito más de 30-35% de la población es de origen inmigrante, entonces hay mucha inmigración que llega directamente a Laval, a nuestra región, y eso le da una presión adicional, digamos, a diferentes áreas de servicios destinados, que sea a nivel de educación, de salud, economía, también a nivel de familias, etcétera. Entonces, esas realidades, esas necesidades que se viven, pues es importante que yo después las lleve o las comunique a los diferentes ministros. Entonces, le doy un caso particular. Hay 3 organismos que trabajan en mi sector para ayudar justamente familias con pocos recursos, y justamente ayer se anunció un nuevo programa a nivel de la provincia de Quebec, con 20 millones de presupuesto en los próximos 2 años para apoyar justamente esos grupos comunitarios dedicados a apoyo a las familias con pocos recursos. Entonces, esas son iniciativas que se están tomando y que pueden beneficiar y que van a beneficiar organismos directamente implantados aquí en mi sector. ¿Satisfecho con la labor cumplida como diputado? ¿Qué nos puede decir? Pues satisfecho. Uno nunca puede estar completamente satisfecho porque a diario siempre hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que yo he demostrado en estos últimos 3 años que para mí lo importante ha sido no solo de hacer un trabajo de representación en Quebec, sino también un trabajo de ser un diputado accesible, disponible, que escucha, que acompaña a la gente en sus necesidades, en sus retos, en sus desafíos, y cuando es posible justamente apoyarlos en los desafíos que viven a diario. Eso para mí ha sido bien clave. Me identifico mucho a las personas, a los ciudadanos que viven en mi distrito por ser de origen inmigrante también, haber crecido. Entonces, eso es algo que me da un enorme, digamos, sentimiento del deber, digamos, de haber cumplido con parte de la tarea. Pero hay mucho trabajo por hacer todavía. Bueno, pues aquí estamos hablando con Saúl Polo. Él es diputado por la Asamblea Nacional de Quebec aquí en Laval. Y pues ha sido invitado en el día de hoy para hablar de estos temas tan importantes. Hablemos, Saúl, ya casi para terminar, sobre los proyectos que tiene el gobierno nacional, el gobierno de Justin Trudeau a nivel federal. Escuchaba yo hace poco que el primer ministro va a legalizar la marihuana. Es un proyecto que está en camino y que parece que lo va a presentar ahora en el mes del verano en la Cámara de los Comunes. ¿Esto es bueno, esto es malo para el país?
Yo creo que va a ser una decisión que nos va a obligar a todos, sobre todo los padres de familia, digamos, a explicar bajo qué concepto esta decisión gubernamental va a ser implantada. Yo creo que hay que, tendremos que hacer un gran trabajo de comunicación familiar. Yo lo digo porque como padre de familia, eh, pues para mí va a ser bien importante demostrar que bueno, sí, somos una sociedad de alguna forma progresista, porque esa es una decisión progresista, pero al mismo tiempo yo creo que hay que tener mucho cuidado de qué forma es interpretado por los jóvenes y por los niños. Y yo me preocupo mucho por la forma como esta decisión puede ser a veces malinterpretada por ciertas personas. Entonces yo creo que pues yo no me puedo completamente oponer, porque yo creo que a veces hay medidas que uno toma que hacen avanzar a la sociedad, pero yo creo que como miembros de nuestra sociedad, como padres de familia, va a ser bien importante que expliquemos a nuestros hijos de que bueno, que hay ciertos comportamientos que hay que tener mucho cuidado y rechazar en ciertos aspectos. Entonces, bueno, usted entenderá que no es un tema tan fácil como se puede presentar así. Pero en este aspecto, sobre todo de la comunidad latina, ¿no ha recibido alguna queja a usted como diputados de algunos padres de familia en torno a esto de los problemas de la droga y la marihuana? Es un programa de sociedad aquí en todas partes, en todas partes del mundo. Yo creo que Canadá se ha destacado a nivel mundial a través de digamos, una sociedad progresista. Hay medidas que se han implementado en Canadá que han sido, digamos, de alguna cierta forma hasta vanguardistas en varias formas. Yo creo que en este aspecto hay una gran responsabilidad por parte de las familias para, de alguna forma, preservar ese mensaje de responsabilidad individual y de rechazo a ciertos comportamientos de abuso de ciertas sustancias. Hay otro tema muy interesante también que se viene dando por estos días con el país vecino de los Estados Unidos, por ejemplo, contrario a lo que ha tomado ya la nueva administración de los Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues ha dado pues un trato preferencial, diría yo, a los inmigrantes y qué bueno, a todos aquellos refugiados. ¿Qué nos puede decir al respecto, Saúl? Pues justamente ese es otro ejemplo de qué forma Canadá es una sociedad progresista. Canadá se ha construido y se seguirá construyendo de forma mucho más importante en base a la contribución de los inmigrantes. Y bueno, yo creo que Canadá de alguna forma solo se puede beneficiar y demostrando justamente que somos una sociedad inclusiva, una sociedad acogedora, una sociedad generosa, una sociedad que valora el aporte del inmigrante y que justamente no solo lo valora, sino que lo reconoce y se enorgullece de alguna forma justamente de abrir esas puertas hacia el inmigrante. Como diputado, ¿cuándo termina su periodo, Saúl? Pues el día de elección aquí en Quebec se va a dar el 1 de octubre de 2018. Entonces, pues aún tengo 18 meses, pero ya mi equipo y yo ya nos estamos preparando mentalmente, como calentando motores, si se puede decir así, para prepararnos para la próxima campaña. Normalmente creo yo que vamos a tener un periodo preelectoral de unos 6 a 9 meses, entonces más o menos en el mismo periodo del año próximo yo ya estaré haciendo pre-campaña y normalmente son 5 semanas de campaña oficialmente aquí en Quebec. Entonces yo ya le dije a mi esposa, le dije a mi esposa este año sigo estando un poco más disponible, dedicándole tiempo, pero obviamente el año 2018 será un año en el cual voy a hacer muchos sacrificios a nivel personal para justamente ganarme de nuevo la confianza de la población aquí de la Val-de-Gapir y poder seguir representándolos en la Asamblea Nacional de Quebec.
Bueno, pues este es la entrevista con nuestro invitado especial, Saúl Polo, diputado por la Asamblea Nacional de Quebec, aquí en Laval, en la ciudad de Montreal. Pues, ¿cuál es su mensaje final, Saúl, para toda la audiencia y para todos los seguidores de Canadá en las Américas a esta hora? Le cuento que tenemos una bastante cobertura y bastantes seguidores. En los últimos reportajes que yo he hecho han llegado a unos 70,000 seguidores que han visto prácticamente en Canadá de las Américas los videos y los reportajes que se han hecho, de manera que tenemos una cobertura grandísima y muchas gracias a ustedes, seguidores de Canadá de las Américas, por seguirnos y por creer en nosotros. ¿Cuál es el mensaje final, Saúl Polo? Bueno, primero que todo, Mario, gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad de conversar con el público justamente de Canadá de las Américas. Pues mi mensaje final es para los que no están viviendo aquí en Canadá, pues Canadá y Quebec definitivamente es una sociedad acogedora donde uno se puede construir el futuro, soñar, poder justamente, digamos, alcanzar los objetivos que uno se dé. Yo soy muy realista también en decir que este camino no es un camino fácil, no es un camino sin obstáculos, es un camino que a diario se viven desafíos, y esa es la responsabilidad que hoy en día yo tengo para de alguna forma mejorar ese cotidiano de los ciudadanos aquí. Pero para los que estén contemplando, considerando emigrar a Canadá, contribuir al desarrollo de esta sociedad, pues yo les digo, no lo piensen, no lo duden. Obviamente, pues aquí se tiene un clima que no se tiene en Latinoamérica, pero fuera de esos desafíos, yo creo que Canadá realmente es un país en el cual hay una movilidad social, y eso es un término muy importante. Hay una movilidad social donde si uno trabaja fuerte, si uno se integra correctamente, aprende los idiomas, estudia un poco más también, pues uno puede construirse aquí un futuro muy bonito para los inmigrantes, pero también para los hijos, y soñar de que uno puede llegar aquí como inmigrante y algún día justamente acceder a ser diputado, miembro del Parlamento, de la Asamblea Nacional y quién sabe, mucho más también. Bueno, pues muchas gracias a Saúl Polo por haberme aceptado esta entrevista, y muchas gracias por haberse dirigido a través de Canadá en las Américas a esta invitación especial que le habíamos hecho hace algunos días. Es Saúl Polo, diputado de la Asamblea Nacional de Quebec y representante por la circunscripción electoral de Laval de Rapid, y nombrado por el Partido Liberal de Quebec. Muchas gracias a ustedes, amigos, seguidores de Canadá en las Américas. Estaremos de nuevo con ustedes. La próxima entrevista, les prometo, será con un asesor de inmigración para que hablemos los temas de inmigración y esos temas que ustedes desean saber allá, porque hay muchas inquietudes, muchas preguntas, muchos interrogantes en torno a la inmigración para aquellas personas que están pensando en venir a Canadá, inmigrar a Canadá. Pues aquí le estaremos entregando una información muy importante con personas invitadas y sobre todo personas especialistas en el tema de asesoría en inmigración Canadá. Muchas gracias a ustedes y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.